Seguridad financiera es lo que muchos persiguen. Hay distintas formas de llamarlo. Estabilidad financiera, estabilidad monetaria. Básicamente se refiere al miedo constante y muy real que todos tenemos a quedarnos en la calle, a ser permanentemente pobres. ¿Y a qué hacemos para evitar ese miedo tan terrible? Entonces, hoy vamos a hablar de las 3 cosas que tú necesitas saber y que si las dominas, nunca vas a estar en la calle, nunca vas a estar en una situación de pobreza, por lo menos no de pobreza real. Arrancando por algo muy sencillo, y es esto. Normalmente cuando yo hago este ejercicio, si lo hago en vivo, miren, ustedes están viendo esto en vivo, si nos están viendo en Platzi Live ahora mismo o en un video en YouTube. Entonces ustedes van a tener el tiempo de pensarlo y van a solucionarlo. Si nos están viendo en video, páusenlo, solucionen esto sin irse a una calculadora, solucionenlo mentalmente. Digan en voz alta la respuesta y entonces ahí sí le dan play. Voy a esperar 3 segundos. Bien, ahora que lo hicieron, si A es igual a 1 y B es igual a 2, ¿cuánto es B menos A? Es 1. 2 menos 1 es 1. Puede que ustedes hayan dicho 3 o que hayan dicho menos 1. Puede que se hayan equivocado. Y la razón por la que se equivocan no es porque ustedes sean tontos o tontas. Para nada. Es porque nos han enseñado a lo largo de nuestras vidas que no podemos hacer matemáticas. Y le empezamos a tener miedo a las matemáticas a pesar de que las matemáticas son el lenguaje del universo y es una de las habilidades fundamentales básicas para poder triunfar a nivel financiero. No existe forma de tener una estabilidad financiera en la vida si tú no tienes conocimientos matemáticos. Y esto es simplemente una realidad que hay que aceptar. Hay una cosa que se llama la ley de rendimientos decrecientes. Básicamente habla de que a medida que tú le colocas esfuerzo a las cosas, puede que empieces a avanzar, pero luego ya no te van a generar el mismo retorno, el mismo rendimiento. Muchas personas ignoran esto. Por ejemplo, los ingenieros de software constantemente quieren mejorar y mejorar y mejorar el rendimiento de algo, a pesar de que en un punto las mejoras de rendimiento no generan un retorno de inversión sobre el tiempo que le colocas a esas mejoras. ¿Por qué? Porque empieza a tener un rendimiento decreciente. Para explicarlo mejor, normalmente funciona así. Digamos que tú estás pensando en ir al gimnasio. E ir al gimnasio es muy difícil, porque el esfuerzo que le colocas al principio es un progreso inicial lento. Esa es la A. Luego, a medida que vas siendo constante y vas más al gimnasio, empiezas a tener rápidas mejoras. Esa es la B. Entonces empiezas, digamos que a aumentar tu masa muscular o a bajar de peso. Luego llegas a un punto de madurez, que es el punto C, donde tienes el máximo nivel de retorno. Y eventualmente ya no hay más que puedas hacer. Tienes que cambiar radicalmente tu rutina o de pronto empezar a usar proteína o buscar otro tipo de ejercicios o saltar del gimnasio a CrossFit, porque el gimnasio llegó a su punto máximo. El problema es que muchas personas no tienen en mente esto y siguen haciendo esfuerzos relativamente inútiles. Y esto es, curiosamente, matemática básica. Otra cosa que hay que aprender de matemáticas es el efecto de interés compuesto. Las personas creen que la forma de tener estabilidad financiera es ahorrar. Ahorrar sirve, es una buena idea. Es una mejor idea no tener deudas, pero es una buena idea ahorrar. Sin embargo, no es suficiente porque la inflación existe. Si hoy ahorras $10 al día, en 10 años esos $10 van a costar menos porque la inflación ocurre. La inflación puede fluctuar entre el 2 al 6% anual. Eso significa que cada año tu dinero pierde entre 2 al 6% de su valor. ¿Sabías eso? Por eso los sistemas de pensión existen. Las pensiones son un ahorro donde un banco o un fondo de pensión está invirtiendo para que tu dinero crezca más rápido o por lo menos al ritmo de lo que crece la inflación. Y si tú no sabías eso, esa es la razón por la que eres pobre. Bueno, no es la única razón. Igual probablemente no eres pobre. Si tú estás viendo este video, lo más probable es que tengas un smartphone conectado a internet. Si tienes un smartphone conectado a internet, estás en el top 20% de la humanidad. No eres pobre. La gente pobre se muere de hambre y no tiene internet. Porque también es un tema de mentalidad. Pero hablemos un poco más a profundidad del interés compuesto con un ejercicio muy sencillo. Si tu negocio vende un 10% más cada mes, ¿cuánto vas a vender en 10 años? Ojo al ejercicio. Entonces digamos que tienes $1,000, digamos que tú vendes $1,000 al mes. En 10 años, ¿cuánto estás vendiendo al mes si arrancas con un negocio que vende $1,000 al mes? Que es normal. Miremoslo. Si creces un 10% mensual, el primer mes haces 1,000, luego 1,100, luego 1,210, luego 1,331. Para el mes 9, si solamente creces un 10%, si vendías, digamos, 10 cosas de $100 y el siguiente mes vendes 11 y el siguiente mes vendes 12 y luego 14, para el mes 9 duplicaste el tamaño del negocio, $2,144.
Para el mes 36, el negocio está haciendo $28,000. Es decir, 28 veces lo que estabas haciendo. Un crecimiento de 28x en 36 meses, en 3 años. Esta es la razón por la que la gente no entiende interés compuesto. El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Las personas que se hacen ricas entienden interés compuesto y tienen suerte y encuentran un negocio en el que lo puedan aplicar. No todos los negocios funcionan así, pero hay que encontrarlos. Y si tú ni siquiera sabes la base matemática de cómo ocurre, pues nunca tienes la oportunidad de hacerlo. Y no te estoy enseñando matemáticas complejas. Todo esto lo puede hacer un niño de 11, 12 años. Es simplemente aplicarlo. No es solamente entender la ecuación del álgebra que nos enseñaron en la escuela, sino aplicarlo a un efecto del mundo real. $28,000. Te dejo la tarea a ti. Pongan en los comentarios. ¿Cuánto, si arrancas en $1,000 y creces un 10% mensual, cuánto estás haciendo en 10 años? Haz la tarea. Si tienes 5 puntos de datos, ¿cuál es la tendencia? Esta es otra cosa fundamental de matemáticas que la gente no hace. Tienes 6 puntos de datos. Pongamos un ejemplo. Estos puntos rojitos que están en este gráfico, y yo sé, en el momento en el que ustedes vieron esto dijeron, no puedo, y apagaron el cerebro, ¿cierto? Porque vieron una Y que tiene como una casita encima, y una B con un sub 0, y otra B con un sub 1, y una X, y las palabras pendientes, entonces apagaron el cerebro. ¿Verdad que sí? Ese es el problema. En el instante en el que tú dices, yo no puedo, no le voy a entender a Freddy, voy a apagar el cerebro, entonces ya te rendiste, y obviamente no vas a crecer. Haz el esfuerzo de no rendirte. Quédate conmigo. ¿Listo? ¿Listo? Tienes estos puntos rojos. Esto es un ejercicio que encontré en YouTube. Son las notas de la clase, la nota del examen. Entonces, las notas van de 1 a 15 puntos que se obtienen en el examen en las notas. Y luego son las horas de estudio que los estudiantes le pusieron para sacar esas notas. Vamos a ver si hay una correlación entre las horas de estudio y la nota final del curso. Aparentemente sí, ¿verdad? Porque ustedes ven que en esos puntos, si uno grafica una línea de tendencia, esa línea verde que está ahí, entonces se puede entender. Pero ¿por qué me refiero? ¿Por qué sale esa ecuación que está a la derecha? El B sub 0, el B sub 1. Ustedes saben exactamente cómo se llama esto. ¿Se acuerdan de este chiste que hacen constantemente para como denigrar la educación matemática en el colegio? Hay un chiste que llevo mucho en tweets. Hoy es otro día en el que no usé el binomio ni el trinomio cuadrado perfecto. Pues por supuesto, porque si eres mediocre no lo vas a usar en la vida porque ni siquiera sabes en qué casos aplicarlo. Mira esto. Tienes estos puntos rojos y colocas una línea de tendencia. Entonces tú puedes crear una ecuación donde si le dices, para esta cantidad de horas de estudio, la probabilidad de que tengas esta nota es tanto. Eso es todo. Esto es una regresión lineal. Esto es una línea en la cual a partir de una base de datos, de una serie de puntos de datos, puedes crear una ecuación. Y cuando creas la ecuación, con solamente conocer una variable, puedes obtener el resultado de la otra. Si esto funciona para las notas, ¿en qué otras cosas puede funcionar? Por ejemplo, aquí vi algo muy chistoso. Esta es una persona que graficó grumpiness. Es algo así como qué tan enojado estoy en el día de hoy. De 1 a 100, donde 100% es estoy muy enojado y 0% es estoy feliz. Y lo correlacionó con sus horas de sueño. Y se dio cuenta que hay una tendencia muy clara, ¿verdad? A mayor cantidad de horas de sueño, menor grumpiness, menos enojado estoy. Pero claramente no es una tendencia lineal, probablemente es una curva. Es una curva porque a mayor cantidad de horas de sueño empiezas a tener, adivines qué, empiezas a tener rendimientos decrecientes, diminishing returns. Y esto se puede colocar en una ecuación. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque esta es la base de la inteligencia artificial y las ciencias de datos. De aquí es que sale, por ejemplo, cuántos croissants tiene que hacer una panadería en un supermercado que tiene más de 30,000 personas al día para obtener la máxima cantidad de retorno de inversión. Y en un punto ya no hay suficientes croissants. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que le tengo que invertir en una campaña para obtener el máximo retorno a nivel de usuarios pagos? Y en un punto no le tengo que meter más dinero porque empiezo a tener retornos decrecientes. Y cuando yo combino esas dos curvas, puedo tener inteligencia artificial, ciencias de datos, estrategias de negocios y puedo empezar a hacer plata. Pero como no, es otro día que no usé el trinomio cuadrado perfecto, no, pues entonces la gente no lo entiende. No son matemáticas difíciles. Un niño de 14 años puede hacer estas ecuaciones mientras le haya puesto atención al colegio. O un adulto de 50 años que nunca le puso atención al colegio puede aprender por su cuenta. Para eso está Platzi. Tenemos toda una ruta de aprendizaje de matemáticas. Ustedes ya lo saben, búsquenlo simplemente como la ruta de matemáticas para programación. O no, o pónganlo en un libro. Platzi no es la única forma, simplemente es la más rápida y la más fácil. De 1 a 100%, ¿cómo está tu nivel de inglés? ¿Do you speak English?
No importa si tú hablas inglés con el acento de Freddy, because even if you speak English like this, people understand you. So it doesn't matter your accent. The only thing that matters is that you try. Muchas personas ni siquiera lo intentan. A todas las personas que aplican a Platzi yo les pregunto esto. De 1 al 100%, ¿cómo está tu nivel de inglés? Y ustedes saben cuáles son las excusas típicas. No, yo lo leo y lo entiendo, pero yo no lo hablo. Eso no significa que no tienes un buen nivel de inglés. Entonces yo siempre sigo esta pregunta con, ok, ¿puedo probarlo? Hablemos. Voy a hablarte en inglés y la única condición es que tienes que responderme en inglés. Es la única condición que te pido. ¿Y saben qué hace la gente? No puedo, no se pegan una estresada, empiezan a sudar. Por alguna razón hay un tema de miedo de hablar y este es el problema. Si tú no te das permiso de fallar, no vas a aprender. Aprender significa divertirte mientras fallas. Esa es la razón por la que es tan fácil aprender en Platzi, porque nadie te castiga por los fallos. Si te tiras el examen, lo vuelves a hacer cada 24 horas. Si tienes una pregunta, le puedes preguntar a la comunidad o a nuestros profesores. Esa es la magia detrás de lo que nosotros hacemos. Pero tienes que poner de tu lado. Tienes que ir y hablarle a un gringo o a alguien que hable inglés. Y no importa que le hables súper roto. Hi, mathematization, understation, narcosation. Yes? No importa. Porque si no das el primer paso, no vas a dar el segundo y no vas a dar el tercer paso. Tienes que superar el miedo de hablar. ¿Qué van a hacer? ¿Te van a meter a la cárcel por decir mal inglés? No, simplemente te va a dar pena. ¿Y pena de qué? A nadie le importa. A nadie le importa. La única forma en la que yo aprendí inglés fue lanzándome al ruedo. Fue aprendiendo a hablar inglés. Fue hablando con gente. Fue forzándome a cagarla. Y si no, no habría aprendido. Por supuesto, hay otro problema, es que ustedes no leen inglés. Y ustedes dirán, claro que sí, yo leo documentación en inglés, yo leo posts en inglés. Eso no es verdad. Me refiero a leer en formatos largos. ¿Has leído un libro completo de principio a fin en inglés? ¿Un libro que te interese? ¿Te gusta Harry Potter? ¿Te has leído los libros de Harry Potter en inglés? ¿Te gusta, no sé, las novelas románticas? ¿Te has leído una novela romántica en inglés de principio a fin? Los audiolibros no funcionan. Cuando tú lees un libro y la historia te parece interesante, te fuerzas a desarrollar vocabulario y a aprender construcciones gramaticales que no habrías aprendido de otra manera. Hazlo, léete un libro en inglés de principio a fin. No, pero es que es muy difícil y no entiendo nada. Si no arrancas, ¿cómo lo vas a lograr? Igualmente, escribe. No, yo escribo en inglés en un chat. No es suficiente. Escribe formatos largos. Abre un blog. Fuérzate a escribir una historia, compartir una idea, lo que sea, 1, 2 o 3 páginas al día. Al principio vas a tener una gramática horrible, una redacción terrible. Busca que alguien te lo lea y que te den feedback. O incluso si solamente estás tratando de escribir tú, es suficiente para mejorar. Por supuesto que Platzi tiene una carrera de inglés, por supuesto, pero estos son consejos que aplican con o sin la carrera de inglés de Platzi. Quiero terminar preguntándote, si tu carrera deja de ser rentable, ¿cuál es tu plan B? Esto ha pasado muchas veces. Por ejemplo, es muy posible que en los próximos años, los próximos 10 años, la gran mayoría de la contabilidad se automatice. Los algoritmos de inteligencia artificial y los sistemas de extracción, transformación y carga de datos de las empresas puede que se vuelvan lo suficientemente eficientes para que se requiera solamente un 20% de la cantidad de contadores que en este momento se requieren. ¿Qué se hace ahí? Esto le está pasando a la publicidad, por ejemplo. La publicidad tradicional está en este momento contratando 10, 20, 30% de lo que contrataban en los 90s o en inicio del siglo XXI. ¿Cuál es el plan B? Esto le pasa a la ciencia. Muchos investigadores científicos, sobre todo en países que están bajando su inversión en investigación científica y en universidades que empiezan a tener menos dinero, no tienen salida laboral. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es tu plan B? Si no tienes un plan B y simplemente asumes que la carrera que tuviste y el título que tienes te va a rescatar, pues no vas a tener seguridad financiera de ningún tipo. Nunca parar de aprender no solamente es la frase lema de Platzi, es la única filosofía para sobrevivir en este mundo. Tú seguramente dominas habilidades, tú seguramente sabes cosas, pero ¿cuántas de las cosas que sabes generan dinero? ¿Cuántas habilidades dominas por las que puedes cobrar? Por ejemplo, ¿sabes escribir para internet? Por eso se puede cobrar. ¿Sabes invertir en campañas digitales de marketing? Por eso se puede cobrar. ¿Sabes diseñar? Se puede cobrar por eso. ¿Sabes programar? ¿Sabes hacer análisis de datos con Excel? ¿Sabes hacer análisis estadístico, como mencionamos hace un rato? ¿Sabes contabilidad? ¿Sabes de proyecciones financieras? ¿Sabes traducir? ¿Cuántas habilidades tienes por las que puedas cobrar? Y esas habilidades, ¿qué tanto las desarrollas?
¿cuánto tiempo le dedicas a practicar lo que aprendes? Porque muchos aprendemos cosas por diversión. Es posible que de pronto aprendas kayak o aprendas a esquiar y de pronto podrías ser instructor de kayak o instructor de esquí, pero ¿cuánto practicas como para poder enseñárselo a alguien más? Digamos que te encanta el yoga. ¿Practicas lo suficiente como para ser instructor de yoga o instructora de yoga? Digamos que te encanta el tenis. ¿Practicas lo suficiente como para hacerlo profesionalmente? ¿Cuál es tu plan B? ¿Y tu plan B realmente te lo tomas en serio? ¿Estás dedicándole tiempo a practicar lo que aprendes? Tienes que aceptar que vas a tener que cambiar de carrera muchas veces en tu vida, porque esto es normal. Y esto va a pasar en todas las carreras. Hay profesiones de la medicina que empiezan a desaparecer. Por ejemplo, las personas que llevan dedicándole los últimos 20 años a rayos X probablemente se van a quedar sin empleo en los próximos 5 años, porque la inteligencia artificial está resultando ser mucho más eficiente que los humanos en interpretar rayos X. Lo mismo empieza a pasar con varias máquinas de la medicina. Hay varias máquinas que antes requerían 2, 3, 4 operarios. Había especialidades como, creo que se llama electrofisiología, y ahora están empezando a ser mucho más automatizadas. Ahora, eso no significa que la medicina vaya a entrar en crisis. De hecho, hay una crisis de lo opuesto. Necesitamos más enfermeras y enfermeros que nunca en la historia de la humanidad. Pero sí es verdad que los operarios de rayos X van a desaparecer. Y así otro montón de carreras. ¿Cuántos abogados van a desaparecer por la automatización de ciertos procesos? No todos los abogados están ahí para protegerte de una demanda. Muchos abogados están ahí simplemente para abrir una empresa. Y esos procesos se están automatizando. Acepta que tendrás que cambiar de carrera muchas veces y tu vida va a ser más fácil. Hay un curso, por supuesto, y este es especial porque este es un curso distinto. Lo hace Dani Granata, nuestro Head of Marketing, de cómo prepararte profesionalmente para el futuro, que va mucho más a profundidad de estos temas. Muchos de nosotros, por varias mentalidades rotas, la mentalidad de que sin un título no eres nadie, la mentalidad de que lo que es de uno y que si las cosas pasan es por algo, nos bloqueamos de aprender. Todas estas son mentalidades que nos impiden crecer y son una elección, no son una obligación. Tú puedes cambiar eso, está 100% en tus manos y yo creo en ti. Para eso está Platzi. Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com/agenda, donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre, no solo verlo en demanda acá.